Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que son fechas complicadas, muchos de ustedes están sembrando, así que agradecemos su presencia y esperemos que valga la pena el acompañarnos en el día de hoy. A mí me toca presentar los resultados de producción animal del ejercicio 21-22, pero primero voy a complementar algo de la información de pasturas que presentó Virginia, hablando del valor nutritivo de las mismas, en este caso tomando como ejemplo la proteína cruda, un parámetro muy importante para el crecimiento de los animales. Siempre el valor de referencia que tomamos es el campo natural, que varió entre un 5 y un 9% de proteína cruda. A eso luego el campo natural mejorado, bastante engramillado, es un mejoramiento ya bastante viejo, pero así todo incrementó el aporte de proteína en torno a un punto y medio comparado con el campo natural. Y es importante notar acá el aporte del Paspalum Iña CP entre octubre y febrero, un aporte significativo, estratégico de proteína que estuvo 4 o 5 puntos por arriba comparado con el campo natural durante un periodo muy corto. Es algo muy importante a los efectos de esa categoría de novillito que está atravesando el primer verano, más si lo multiplicamos por las tasas de crecimiento recién que les presentó Virginia, ¿verdad? En torno de 100 kilos de materia seca por hectárea por día. Las praderas, acá tenemos un promedio de las praderas de primer año, la proteína cruda, un escalón más arriba. Se ve claro acá el efecto de las lluvias luego de la seca en enero, cómo disparó la proteína cruda asociado al rebrote de las pasturas. Y el ryegrass, algo errático en sus valores. Puede parecer poco, pero todos estos muestreos para valor nutritivo son con cortes al ras del suelo de toda la planta y tal cual se ofrece al animal, es decir, no son especies puras, sino cómo se le está ofreciendo al animal, a lo que hay que agregarle una selectividad que hace animal que probablemente incrementa un 15-20% lo que realmente consume de lo que estamos viendo ahí en la gráfica. Pero en general vemos una muy buena complementación entre las distintas pasturas de la UPAG. En lo que tiene que ver la digestibilidad estacional varió entre un 56% en verano y un 62% en invierno. A esto se le incorporó suplementación como recurso alimenticio. Estuvieron las pasturas, también la suplementación, que entraron estratégicamente. Primero vamos a ver cuál es un poco la estrategia ganadera para entender después cómo entra la suplementación. Al 1 de julio, el inicio del ejercicio, los terneros pesaban 155 kilos y al final del ejercicio, al 30 de junio, 336 kilos. Incrementaron unos 180 kilos de peso vivo durante el año. La idea nuestra es redondear en 200 kilos, es decir, estuvimos un poco por debajo del objetivo de ganancia de peso en este ejercicio. Al 1 de julio también teníamos los novillos sobre año, que eran la generación de terneros del año anterior, pesando 374 kilos, que se manejaron todos juntos hasta principios de diciembre. En ese momento pesaban 506 kilos, ahí los 2 tercios más pesados se vendieron y quedó el tercio más liviano o la cola de los novillos que atravesó el verano y se vendió en abril con 502 kilos. Esto se complementó con pastoreo ovino en el invierno, que en este ejercicio no teníamos los corderos todavía y utilizamos ovejas preñadas luego de la esquila preparto. Este año sí ya tenemos los corderos y de hecho la nueva generación de terneros y corderos entran en el ejercicio que estamos evaluando ahora. Entraron a fines de mayo, principios de junio, entró la nueva generación de corderos y terneros que hacen el aporte de carne fundamentalmente para el ejercicio que viene, pero que de todas maneras se tiene un aporte de producción y se valoriza los efectos de los cálculos, ¿verdad? Entonces esta es la estrategia ganadera en general. La suplementación entró aquí, entró en el invierno a los novillos sobre año y en el verano coyuntural a los novillos pesados que habían quedado. El nivel de suplementación a nivel de toda la superficie ganadera de la UPAG fue de 269 kilos por hectárea, ración comercial con 14% de proteína cruda, de autoconsumo con cáscara de arroz como fuente de fibra, básicamente no para limitar el consumo, sino más bien para evitar algún problema de empacho o acidosis por un consumo excesivo. Un 90% de este nivel de suplementación se dio en el invierno, durante 3 meses, una suplementación estructural en autoconsumo,
los novillos sobre año que pesaban 394 kilos, un nivel de suplementación de 1.7% del peso vivo, eso si hacemos los cálculos diarios en la semana, pero en la práctica eso se le daba los martes y viernes que se recargaba el comedero y en la práctica quedaba 3 días a la semana donde no había alimento dentro del comedero. Se manejaban 2 novillos por hectárea sobre campo natural, muy engramillado, con muy baja disponibilidad de forraje y tuvieron una ganancia de 740 gramos por animal y por día. La otra suplementación, más coyuntural, producto de la seca, fueron de los novillos, esos novillos cola de generación que habían quedado en el verano, pesaban 474 kilos, se suplementaron al 1% del peso vivo con la misma ración y ganaron 60 gramos por animal y por día, es decir, prácticamente que mantuvieron peso, que era un poco el objetivo de esa suplementación, esperar que no se vinieran atrás hasta tanto lloviera y rebrotaran las pasturas. Ahora que ya vimos los recursos alimenticios con los que contamos, tanto la producción de forraje, la calidad de forraje y la suplementación, vamos a ver ahora los indicadores ganaderos. Y siempre queremos que el EUPAC sirva como un lugar donde ustedes puedan compararse. Entonces, estos 4 indicadores generalmente son los que todos queremos conocer cuando vamos a conocer un predio por primera vez. Entonces, vamos a ir descubriendo cada uno de ellos para el EUPAC para entender mejor el sistema. La dotación promedio del ejercicio 21-22 fue de 0,95 unidades ganaderas por hectárea. No fue una dotación constante, sino que varió a lo largo del año. Fue mínima en otoño con 0,77 unidades ganaderas y máxima en la primavera con 1,21 unidades ganaderas. Esta variación en la dotación asociada a los movimientos de stock que hay, pero fundamentalmente a la evolución del área de superficie ganadera, que es máxima en otoño-invierno porque se incorporan los rastrojos de arroz y de soja a la ganadería. Si bien todavía no están siendo pastoreados porque están en la fase de barbecho e implantación, en los números pasan a ser superficie ganadera y así se consideran. Si uno mira la evolución de la superficie ganadera a lo largo del ejercicio, es una U, ¿verdad? Es máxima en el invierno al inicio del ejercicio y al final en otoño y mínima en primavera y en verano fundamentalmente. Y aquí en distinto color tienen la dotación correspondiente a animales volantes, es decir, animales que no formaban parte del EUPAC y que se pidieron prestados por periodos muy cortos, 10 días en octubre y 10 días en febrero. En octubre para bajar el forraje del potrero de Paspalum ignaceae, así podía rebrotar, y en febrero para controlar la semillazón de capín en una pradera, es decir, la idea de que estas situaciones de animales volantes desaparezcan en el futuro. Ahora vamos a ver, aumentando un poco el nivel de resolución, un estimador que puede ser un indicador de la capacidad de carga de cada uno de los potreros del EUPAC, que son las unidades ganaderas días. Y vamos a tomar como base 100 el raigras sobre laboreo de verano, que fue el que tuvo el menor valor. Esto se calcula multiplicando los días efectivos de pastoreo por la dotación que hubo esos días. En el caso de raigras, hubo 31 días que tuvo animales arriba a un promedio de 2 unidades ganaderas por hectárea. Eso nos da 62 unidades ganaderas días y lo consideramos como base 100. El resto de los raigrases, el que se sembró sobre la soja, el que se sembró sobre el arroz, nos dieron un poquito más, 20-30% más de capacidad de carga o de presión de boca de los animales sobre esa pastura, pero en términos generales muy parecido. Luego las praderas de primer año, tanto la pradera que se sembró en base a raigras virazón, que les mostró Virginia, y la pradera en base a festuca, que mencionamos como la pradera corta y larga, multiplican por 3 y por 4 esa capacidad de carga, se incorporan al pastoreo en septiembre, y bueno, es una pastura perenne, ¿verdad? En el raigras es una pastura anual con un muy corto periodo de utilización. Después vienen las praderas del segundo año sobre rastrojo de arroz y el campo natural mejorado, y finalmente el campo natural
y el paspalum, que multiplica por 7, por 8 la capacidad de carga, que es lo que puede ser un ryegrass, o si lo queremos comparar contra una pastura perenne, multiplicó por 2 prácticamente la capacidad de carga sobre una pradera de primer año, ¿no? Entonces, vemos que el paspalum tuvo 75 días con animales efectivos arriba, si sumamos los días de pastoreo, a 6.6 unidades ganaderas por hectárea. El campo natural y el mejoramiento de campo, la estrategia fue distinta, tuvieron muchos días de pastoreo, pero a una dotación menor. Y la pradera de segundo año, una situación intermedia, ¿verdad? 84 días de pastoreo a 4.4 unidades ganaderas por hectárea. En general, por el tamaño de los potreros que manejamos, las dotaciones instantáneas que manejamos son altas y los animales se están rotando bastante frecuentemente, semanalmente o cada 10 días o cada 2 semanas en los potreros, salvo situaciones particulares como puede ser la suplementación sobre el campo natural, que ahí sí quedan todo el invierno. Pasamos ahora al desempeño individual de los animales. En el ejercicio 21-22, la UPAC produjo 262 kilos por unidad ganadera, distribuidas de la siguiente manera: 103 kilos o un 39% en la primavera, 33% en el invierno, 19% en el verano y 9% en el otoño, o 22 kilos por unidad ganadera. Eso lo vemos más claro, capaz, al analizar la ganancia estacional de las distintas categorías por pastura. En el invierno, donde tenemos las 3 categorías, terneros, novillos y ovinos, que en este caso son ovejas, recuerden. Para los vacunos hubo ganancias medias a altas del entorno de 600 gramos en el invierno, eso asociado a los ryegrasses, a las praderas, es decir, el área de pasturas en la rotación con arroz se está trabajando a full en esa época del año. Después en la primavera ganancias altas, en torno a 900 gramos un kilo, y después en verano y otoño se plancharon. En torno de 400 gramos en el verano, 200 gramos en el otoño, y en el otoño sintió más incluso la categoría de terneros, es decir, que había ingresado como terneros, ¿verdad? Pero en esta época ya son sobre año con 330 kilos, como vimos en la evolución de peso, que sintieron más las condiciones de la pastura en ese otoño comparado con lo que puede ser esos novillos más formados que les mencionaba. Acá tenemos la ganancia diaria de peso por pastura. Cada caja de esta es una pastura, la ganancia de peso. Tenemos el campo natural mejorado, paspalum, pradera de segundo año, pradera de primer año en base a festuca, pradera de primer año en base a virazón y el conjunto de los ryegrasses. En promedio, los vacunos en la UPAC ganaron 545 gramos por animal y por día. Hubieron 3 potreros que estuvieron por encima de ese valor. El campo natural, ayudado por la suplementación, estuvo en torno de los 600 gramos por animal y por día. El paspalum y la pradera de primer año estuvieron en torno de 700 gramos por animal y por día. Perdón, el paspalum y la pradera de segundo año sobre rastrojo de arroz fueron los que presentaron mayor ganancia diaria. Cuanto más espesor tenga la caja, es que mayor variabilidad hubo a lo largo de los registros de ganancia de peso durante el año. Pero en términos generales ven que no hay ningún potrero que haya ni descollado ni otro que haya andado muy mal. Todos estuvieron dentro de un rango de entre 420 gramos promedio, que fue el campo natural mejorado, y 700 gramos, que fueron el paspalum y la pradera de segundo año. Eso asociado también al manejo del pastoreo que se hizo. Acá tenemos las entradas y salidas, la altura, la entrada y salida del pastoreo para cada una de los potreros. La cajita verde es la altura de entrada y la cajita naranja la altura de salida. Para campo natural mejorado, paspalum, pradera de segundo año, pradera de primer año en base a virazón, pradera de primer año en base a festuca y el conjunto de los ryegrasses. Y en general nos movimos en un horizonte de 10 a 20 centímetros, entrando con 20 centímetros, saliendo con 10 centímetros, en términos muy genéricos, ¿verdad? Cosechando ese horizonte de forraje. Por supuesto hubo excepciones.
El paspalum en verano se nos pasó después del riego y hubo disponibles de entrada con 30 centímetros. La pradera de segundo año antes de la seca en octubre también, la festuca se nos pasó y hubo entradas con 25 centímetros. Y en el otro extremo, en el caso de los raigrases, los remanentes son menores porque les damos también más utilización con remanentes de 6, 8 centímetros. Pero en general nos manejamos en este rango con una eficiencia de cosecha, si uno mira las alturas, en torno al 45-50%. Pasamos ahora a los datos de producción de carne. La UPAC en el ejercicio 21-22 produjo 249 kilos de carne por hectárea. De ese total, 95% fue carne vacuna y 5% carne ovina. Y del 100% de carne vacuna, 71% fueron kilos de recría y 29% kilos de terminación. 44% de esa producción fue en primavera, 32% en invierno, 18% en verano y 6% en otoño. Es decir, sigue un poco la misma distribución que habíamos visto para la producción individual por unidad ganadera. La producción de carne por potrero, esta es la mejor estimación que tenemos. Tratamos de pesar a los animales a la entrada y salida de cada potrero. A veces no podemos porque son periodos muy cortos y hay que hacer alguna estimación. Pero bueno, pongámosle más o menos un 5 o 10%, y de seguro sí es el orden jerárquico también, ¿verdad? Eso sí es seguro el orden de mayor a menor. Vamos a empezar por los potreros por fuera de la rotación. El Paspalum notatum produjo 454 kilos de carne. Recuerden que había producido 10.000 kilos de pasto, ¿no? Con un par de riegos incluidos. El campo natural mejorado y el campo natural estuvo entre 240 a 250 kilos de carne, ayudado ambos por la suplementación. Está acá la suplementación, la cuenta, sobre todo en el campo natural, que fue bastante alta en el invierno. Si uno trata de estimar los kilos de carne asociados al suplemento, nos queda la producción de campo natural solo en torno a 100, 110 kilos de carne por hectárea. Después tenemos en el otro extremo el conjunto de los raigrases, ya dentro del área de la rotación con arroz, que varió entre 75 kilos el raigraso relaboreo de verano y 150 kilos el raigraso sobre la soja, un promedio de 100, 110 kilos. Recuerden que la producción de esos raigrases había estado en torno a los 2.000 kilos de materia seca por hectárea. Y después tenemos las praderas. La pradera de primer año en base a virazón y la pradera de primer año en base a festuca, en torno de los 200 kilos por hectárea en ese primer año. La pradera de virazón había producido 5.000 kilos, de lo que mostró Virginia, la de festuca en torno a 9.000 kilos. Siempre en el primer año dejamos como resguardo mucho forraje en el campo, ¿verdad? Hacemos una baja utilización en general de la pradera de primer año en base a festuca para asegurar el éxito de la implantación, sobre todo atravesando ese primer verano. Y la pradera de segundo año produjo en torno a 340 kilos de carne por hectárea y 8.000 kilos de materia seca que había presentado anteriormente Virginia. Si uno analiza el aporte de la producción de carne del área por fuera y en la rotación con arroz, hay un 54% del total de carne que se produjo por fuera de la rotación y un 46% dentro o en los potreros que están rotando con arroz y soja. Eso nos marca, yo creo que dos comentarios. Uno es, a veces subestimamos el área que está por fuera de la rotación. Y capaz que a veces como ganaderos nos peleamos con el arrocero por una semana, 10 días más de pastoreo de un raigras, cuando tenemos disponible un área todo el año o un semestre, como el caso del Paspalum, que con manejo, que con algo de insumos tiene una respuesta productiva mucho más importante y en definitiva uno las cuentas de carne y de plata las saca a nivel del predio, no si está dentro o fuera de la rotación. Y también nos marca el camino a seguir para subir la producción de carne, ¿no? Que sin duda está en la rotación con arroz. Recuerdan, la UPAC tiene un objetivo de 300 kilos de carne por hectárea. Y bueno, tenemos que tener raigrases que nos produzcan 200 kilos de carne por hectárea,
tenemos que tener praderas de primer año que nos produzcan 300 kilos y de segundo año que nos produzcan 400 kilos o 500 kilos, ¿no? Hacia ese rumbo vamos a estar apuntando, tratando de ajustar muchos paquetes tecnológicos año a año. Y por último, la eficiencia de stock del ejercicio fue de 65%. Esto quiere decir que por cada 100 kilos que yo mantuve en el campo, produje 65, que es un buen indicador para una empresa invernadora o de recría y engorde, como es la UPAC. Así que para terminar, en un ejercicio que fue caracterizado por la baja producción de los raigrases, la sequía de fines de primavera, principios de verano y el posterior enmalezamiento del otoño que vino después de las lluvias de enero, la UPAC produjo 249 kilos de carne por hectárea, sustentada en la pradera de segundo año sobre el rastrojo de arroz, el potrero de paspalum y la suplementación. Por supuesto que todas las pasturas aportaron, como vimos, pero esas tres capaz que explicaron el 50% de la producción de carne de la UPAC en el ejercicio. Así que bueno, era esto yo lo que le tenía para comentar. Dejo ahora para finalizar la parte de presentación de producción de la UPAC a José, que va a hablar de la producción agrícola, y después tenemos un espacio para preguntas. Muchas gracias.